para esto, pues bueno, vamos a recordar un poquito que la actividad del corazón, a partir de los fenómenos eléctricos, a partir de los fenómenos químicos, el objetivo es tener movimiento, es realizar acciones mecánicas, ¿sí? ¿Y cuáles serían estas acciones mecánicas? Pues sería la de relajarse y contraerse. El objetivo de esta actividad mecánica es de expulsar lo que es la sangre. Por lo tanto, las cavidades ventriculares se dicen que es una bomba, son una bomba. Nada más que la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo son las presiones que manejan, porque el volumen es lo mismo. Entonces decimos que hay una bomba de baja presión y una bomba de alta presión. Y esto tiene que ver con lo que es el tipo de las circulaciones que ya vimos, que es la circulación menor, que es la de baja presión, y la circulación mayor, que es la de alta presión. Entonces, esta actividad mecánica o este movimiento mecánico tiene mucho que ver con lo que es la unidad funcional del músculo cardíaco, que es la sarcómera. Y esto tiene que ver con lo que es el cambio de la longitud de la sarcómera, ¿sí? Es decir, la relación que va a haber entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Esto es lo que va a permitir que se contraiga lo que es propiamente la sarcómera. Entonces, muy importante estos cambios de longitud que pueden ser lo que es el acortamiento o el alargamiento. Dependiendo de esto, va a ser la fuerza de contracción. Entonces, ¿por qué es importante volver a recordar esto? Porque recuerden que la actina y la miosina se van a estar uniendo, con lo que es la cabeza de la miosina se va a unir con la actina. Cuando estén unidas, decimos que se van a formar puentes cruzados, ¿sí? Y entre mayor número de puentes cruzados, va a ser mayor fuerza de contracción. Si hay una disminución de los puentes cruzados, la fuerza de contracción va a disminuir. Entonces, es muy importante esta relación que debe de haber entre lo que es la actina y la miosina. Si no hay un contacto entre la actina y la miosina, no va a haber fuerza de contracción. ¿Y esto qué quiere decir o cómo lo podría hacer? Cuando la sarcómera se alarga de más, disminuye la cantidad de puentes cruzados. Por lo tanto, no va a haber fuerza de contracción. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, el músculo cardíaco, como bomba, tiene ciertas propiedades. Entre ellas ya dijimos una, que es la fuerza de contracción. También vamos a ver lo que es la velocidad de acortamiento muscular, que ya vimos mucho de esto porque dijimos que va a tener unos receptores, principalmente a beta 1, que cuando está estimulando va a aumentar la fuerza de contracción, pero al mismo tiempo también aumenta la velocidad de relajación. Es decir, tiene un efecto inotrópico positivo. Y la velocidad de acortamiento, ¿cuál sería? Perdón, no es de relajación, es de la velocidad del acortamiento sería la fuerza de contracción. ¿Qué efecto sería este? Pues también sería inotrópico, ¿no? Estas dos serían efectos inotrópicos, ¿no? Positivos. Y otro sería el cronotrópico, pero estaría nada más en el nodo sinusal. ¿Ok? Y la otra propiedad que vamos a encontrar que tiene mucho que ver con estas dos es la longitud del sarcómero. Entonces, necesitamos saber cuánto mide un sarcómero, una sarcómera. No vamos a decir que tiene una medida exacta, porque recuerden que el corazón durante toda su vida va a estar relajándose y contrayendo, por lo tanto vamos a hablar de un rango mínimo de acortamiento y un rango máximo de alargamiento. Y se dice que este rango va a partir de 1.6 micras hasta 2.3
micras. Entonces, este es el tamaño en el que se va a cortar y este es el tamaño máximo funcional, ojo, funcional de la sarcómera, 2.3 micras. Porque puede aumentar de tamaño, sí puede aumentar de tamaño hasta 3.6, pero a partir de 3.6 ya no va a haber contracción. Ya no va a haber contracción. Pero a partir de 2.3 micras la contracción ya va a ser débil. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí. Ahora, esto de lo que es la fuerza de contracción, la velocidad de acortamiento y lo que es la longitud del sarcómero pueden modificarse para que el corazón se adapte de acuerdo a las necesidades que tenga el cuerpo humano, por ejemplo, en el reposo o en el ejercicio. En el reposo se requiere menor cantidad de sangre, mientras que en el ejercicio se requiere que aumente la cantidad de sangre. Entonces, estos mecanismos de adaptación que va a tener el corazón van a ser los siguientes. 1. El aumento de la longitud de la sarcómera. Entonces vamos a encontrar que en estado de reposo hay una longitud promedio que es aproximadamente de 1.8 a 1.9 micras. ¿Sí? Entonces, si se requiere una mayor actividad, pues va a elongarse o se va a estirar hasta 2.3 micras. ¿Sí? Que este es normalmente lo máximo. Puede aumentar un poquito, sí, pero ya no es funcional. Y si estás en reposo, estás, por ejemplo, dormido, pues estaría llegando a 1.6, 1.7 micras. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la longitud, va a ser la fuerza de contracción. Ya dijimos que va a haber cambios de la contractilidad y esto es de acuerdo a lo que es el catión calcio. ¿Sí? Otro es que va a aumentar la cantidad de proteínas contráctiles para que haya mayor cantidad de fibras, filamentos delgados y gruesos. ¿Ok? Y de esta forma pues va a haber un aumento de la fuerza de contracción. Ahora, es importante que ustedes me digan la diferencia en lo que es la hipertrofia y la otra que sería la hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál sería la diferencia, chicos? La hiperplasia es el aumento de células, ¿no? Perfecto. Un ejemplo de ello es el cáncer. Y la hipertrofia es aumento de tamaño. Del tamaño. Entonces va a aumentar porque va a haber una mayor cantidad de proteínas contráctiles. Esa es la hipertrofia. ¿Ok? Entonces el corazón, como siempre está trabajando, de una o de otra forma se va a ir hipertrofiando. Por eso es que la posición va a cambiar. En los niños el corazón está más horizontalizado y en los adultos, está más vertical, y en los adultos se vuelve más horizontalizado porque se va inclinando, se va a ir, vaya ahora sí, horizontalizando, porque empieza a haber un crecimiento de las cavidades, sobre todo del lado izquierdo porque maneja presión elevada. ¿Ok? Y otro es una reexpresión genética en cuanto a las características de isomiosina y otras proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Pues se van a producir más proteínas, que ya se vio en histología cuáles son las proteínas que se encuentran en la sarcómera, como es la actina, miosina, troponina, tropomiosina, titina, alfa-actinina, la nebulina, la proteína M, la
proteína, ¿qué otras proteínas hay? Etcétera. Todas esas proteínas son las que van a aumentar, pero este es por un estímulo genético. ¿Ok? Bueno, esas serían las adaptaciones que va a tener el corazón para responder a las diferentes situaciones que esté sometido el cuerpo. Entonces, ya dijimos que hay una relación, o existe, aquí no es existía, es existe una relación entre la longitud del músculo cardíaco antes de contraerse y la fuerza de contracción desarrollada. De tal forma que, esto es muy importante, dentro de los límites normales, límites fisiológicos normales, cuanto más se llene el corazón durante la diástole, es decir, la relajación, tanto mayor será la fuerza de contracción y el volumen de sangre expulsado va a ser mayor durante la sístole. Entonces, aquí a esto nosotros le conocemos como la ley de Frank-Starling, que nos dice, entre mayor se esté estirando la fibra cardíaca, va a haber mayor fuerza de contracción. Y esto quiere decir que va a aumentar la sangre que se va a expulsar. Es decir, va a aumentar el gasto cardíaco, que es GC. ¿Hasta aquí quedó claro? Pero siempre hay límites normales, fisiológicamente normal, porque si aumenta esta longitud, esto va a fallar. Ya no se van a formar puentes cruzados. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces aquí vemos dos imágenes en donde la sarcómera está alargada y decía que fisiológicamente normal es de 2.2 a 2.3 micras. ¿Ok? Y cuando está en contracciones de 1.5 a 1.6 micras. Entonces, esta es la elongación y el acortamiento. Si llega a estos tamaños de alargamiento, va a ser su máxima fuerza de contracción. Entonces, esta sería la longitud máxima que va a tener la sarcómera. Hay que recordar que el filamento de actina mide aproximadamente 1 micra y el filamento grueso mide 1.5 micras. ¿Ok? Bueno, entonces, esta elongación y este acortamiento son fuerzas que se van a tener sobre lo que es la sarcómera. Y a esas fuerzas se le va a conocer como tensión. ¿Ok? Entonces, es importante saber el concepto de la tensión. ¿Qué es tensión, chicos? Ya dije que son fuerzas opuestas. Entonces, rápidamente en un concepto de tensión son fuerzas opuestas que se estarían aplicando sobre un cuerpo. Eso es tensión. ¿Cuál es la fuerza opuesta de la elongación o el alargamiento? Pues el acortamiento. ¿Ok? Y esto se va a encontrar en la sarcómera, tanto el alargamiento como la contracción. Y a eso le vamos a llamar tensión. En esta gráfica vemos lo que son las sarcómeras, ¿sí? Y a diferentes tamaños. Cuando tenemos que una sarcómera mide menos de 1.5 micras, pues si ya dijimos que el filamento grueso mide 1.6 o 5 micras, depende de la literatura, pues prácticamente tanto los filamentos delgados y gruesos estarían encimados. Aquí inclusive estaría un poquito doblado lo que es el filamento grueso. ¿Ok? Este sería el filamento delgado y este sería el filamento grueso. ¿Hasta aquí va quedando claro? Ahora,
Cuando tenemos de 1.85 micras, vean la relación que hay entre el filamento delgado y el filamento grueso. Aquí deberíamos de tener otro filamento grueso. ¿Sí? Y aquí tendríamos otro filamento delgado. Recuerden que está en una disposición de hexámeros. Sí, hexámeros, que serían, por cada filamento grueso, habría 6 filamentos delgados. Entonces, aquí vemos que sí había una gran cantidad de formación de puentes cruzados. Pero sin embargo, cuando se acorta, pues lo que es la hemibanda I se estaría acercando a lo que es la línea M. Entonces, muy poquito lo que se estaría acortando. ¿Ok? Entonces, hay fuerza de contracción, pero no es mucho lo que es el acortamiento, porque lo máximo que se puede acortar es hasta 1.5 a 1.6 micras. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo lo empiezo a alargar más? Vean cómo aquí en este caso las dos filamentos delgados estarían en contacto con lo que es la sarcómera, mientras que aquí un filamento es el que tiene mayor contacto con lo que es el filamento delgado. Perdón, un filamento delgado tendría mayor contacto en relación con un filamento grueso. Pero aquí los dos filamentos delgados están en contacto con el filamento grueso. Por lo tanto, los puentes de unión que se están formando es una mayor cantidad de puentes de unión. Por lo tanto, aquí va a haber mayor fuerza de contracción. Pero vean, a partir de este tamaño que habíamos dicho que es de 2.2 a 2.3 micras, vean qué pasa con lo que es la fuerza de contracción. Va a disminuir porque empieza a disminuir la formación de puentes cruzados. ¿Sí quedó claro? Ahora. ¿Puede repetir eso último, profe? Porque sí, cuando la sarcómera se alarga más de 2.3 micras, vean lo que sucede. Esta es una curva de lo que es la fuerza de contracción. Cuando está muy cortita el filamento, la sarcómera, aquí incluso es menor del tamaño de lo que es el filamento grueso, que ya habíamos dicho que mide 1.5. Entonces aquí no se va a contraer para nada, no hay contracción. Pero vean cómo la fuerza apropiada para trabajar en un estado de reposo se da un alargamiento de la sarcómera de no es mucho, de 1.5 a 1.6, que es lo que habíamos dicho que es el tamaño de la sarcómera en reposo, en acortada, aumentaría a 1.8 a 1.7. Vemos que va a haber un aumento de la fuerza de contracción. Vemos cómo esta línea está más elevada y es muy importante, ¿no? Entonces, este es el tamaño normalmente que trabaja el corazón. Ahorita esto es el tamaño que se está alargando su sarcómera, porque no estamos haciendo ejercicio, estamos en reposo, estamos en actividad, no estamos durmiendo, entonces se requiere, ¿no?, de un cierto gasto cardíaco. Entonces, este es en promedio el alargamiento de la fibra de la sarcómera. Pero si nosotros empezamos a hacer ejercicio, vean, tampoco se va a alargar mucho. Va a llegar hasta 2.3 micras. Y con este alargamiento va a generar una fuerza de contracción máxima. ¿Ok? Pero si se alarga más lo que es la sarcómera, más de 2.3, la fuerza de contracción ya no aumenta, empieza a disminuir. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque ya no hay la formación de tantos puentes cruzados, se empiezan a separar, va a haber menor cantidad de puentes cruzados, entonces la fuerza de contracción va a ser menor. Ahora quiero que vean qué pasa cuando llega a una longitud de 3.55. Si se dan cuenta, ya no hay contacto
entre el filamento delgado con el filamento grueso. Entonces ya no hay puentes cruzados, ya no hay contracción. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Esto puede suceder, sí, esto sucede cuando hay una dilatación del corazón. Es decir, que las paredes se estiran demasiado y esto va a ocasionar que las sarcómeras se alarguen. Sí pasa. ¿Ok? Entonces esos corazones son insuficientes, no expulsan la sangre adecuada de acuerdo a las necesidades del cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a ver que tanto en la sístole y en la diástole va a haber cambios de la longitud de lo que es el sarcómero, ¿sí? En el caso de la sístole, el sarcómero se tiende a contraer en la sístole. Recuerden que la sístole es la contracción. Pues la sarcómera se cambia en su longitud, se va a acortar. A esta fuerza de acortamiento también vamos a poner un nombre. Recuerden que tensión es la actividad de dos fuerzas opuestas que se le aplica a un cuerpo. Entonces, este acortamiento es una fuerza, que es lo contrario a lo que se va a hacer cuando se está alargando la fibra o la sarcómera. A esto le vamos a llamar tensión. ¿Pero qué tipo de tensión? Una tensión activa. Y en la diástole, ¿qué va a suceder? Pues va a haber una relajación, por lo tanto la longitud va a aumentar. Aquí se acorta y aquí se aumenta. Entonces, esta fuerza que va a estar alargando lo que es la sarcómera o la fibra muscular, también es una tensión y vamos a llamarlo tensión de reposo o tensión pasiva. ¿Ok? La tensión activa lo va a dar principalmente la formación de puentes cruzados, que ya habíamos dicho que entre mayor puentes cruzados, mayor fuerza de contracción, mientras que la tensión en reposo o pasiva las van a dar proteínas, como es la titina o el tejido de colágeno. El tejido de colágeno son fibras, ¿sí?, que es parte del tejido conectivo y principalmente de colágeno 1. Son fibras muy duras, no se estiran tan fácilmente. Entonces, no va a crecer el corazón más allá de estas fibras de colágeno. Normalmente no se va a estirar porque están estas fibras de colágenas que van a impedir de que se alargue. Entonces se dice que comparado con el músculo esquelético, el corazón es más rígido porque hay una gran cantidad de fibras de colágeno, tejido conjuntivo denso, principalmente colágeno tipo 1. ¿Ok? Entonces es más rígido, no se distiende tan fácil, pero hay enfermedades que sí pueden ocasionar que se distienda estas paredes. A esto recuerden que es tensión de reposo cuando se está alargando, pero hay límites fisiológicos. ¿Y quién va a evitar de que rebasen esos límites fisiológicos? La titina y el colágeno. Pero hay enfermedades que van a ocasionar que esto se alargue. ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí, profe. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar en lo que es tensión activa y tensión en reposo o pasiva. ¿Dudas, preguntas? Si se dan cuenta, chicos, estamos retomando mucho de los temas que se vieron o se han visto previamente. Es importante que ustedes estén repasando constantemente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe.
No, ¿Ninguna? No, profe. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, Beni, que le quieras decir a los chicos? Pues nada, ¿Recomendaciones? nada más les deseo la mejor de las suertes porque, miren, esos temas se van complicando poco a poquito. Ya lo vieron con Electro y lo que viene más adelante también. Pero mira, Flor, hay varias manos levantadas. Mejor te dejo Sí. con esas manos levantadas. Sí, Adriana. Es que surgió la duda de, entonces mañana va a haber examen. Sí. Profe, Electro. queríamos decirle si no podemos, como la vez pasada, o sea, el viernes. Aquí el problema es que ha habido varios inconvenientes con sus compañeros. Entonces, pues bueno, eso ya no me gustaría que sucediera. ¿Qué podríamos hacer, Beni? Yo sugiero y propongo que se pongan de acuerdo entre ustedes, muchachos, porque es cierto, mira, a mí me ha pasado lo mismo, en donde yo les decía, no necesariamente al grupo de ustedes, pero había grupos que les decía, pues, ¿qué les parece si hacemos el examen el viernes a las 8 de la noche? Invariablemente alguien decía, yo el viernes, 8 de la noche, no puedo. No puedo. Bueno, entonces el sábado a las 8 de la mañana. Pues alguien les decía, yo no puedo a las 8 de la mañana. Entonces mejor que se pongan de acuerdo entre ellos, muchachos. Pónganse de acuerdo y ya le llegan con la propuesta concreta al maestro. Para nosotros es lo mismo el día que ustedes nos digan, a la hora que ustedes nos digan. Si ustedes dicen el domingo a las 7 de la mañana, pues para nosotros es lo mismo, porque es programar el examen. Entonces yo propongo que sean ellos los que se pongan de acuerdo. Okay. Nada más que ya no va a haber eso de que, ay, es que se me fue el internet, que puede suceder, yo lo sé. Pero a mí, en lo particular, dicen por ahí el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces eso de estar diciendo, bueno, te voy a repetir la calificación constantemente, pues no es correcto, no debe de pasar. Al menos a los grupos que les hago el examen al iniciar la clase, no hay ese problema. No tengo